Y nosotros vamos a seguir avanzando en los temas. Lo dejamos planteado al inicio de este programa. Después tuvimos algún par de datos respecto a lo que ha significado la situación que tuvo que vivir Banco Estado. Sus clientes, por cierto, temerosos de este ciberataque, se tomaron las medidas, pero nuevamente nos encontramos con una situación parecida en otras entidades que ocurrió tiempo atrás. Acá en el estudio, con la distancia suficiente, tenemos a Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, además docente del equipo de investigación de ciberseguridad de la Universidad Mayor. Pedro, gracias por estar acá en Semana 24 Chile Elige. Sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y para hablar de este tema tan recurrente hoy en día, sobre todo con el tema de la pandemia y la conectividad. Eso de recurrente me llama la atención porque veía hoy día en la mañana en un diario que decían que efectivamente entre el 2018 y el 2019 aumentó este tipo de ataque en un 43%. Sí. Yo me acordaba de los casos que vimos en Consorcio, Banco de Chile, y ahora le tocó a Banco Estado, una entidad importante para este país. ¿Estamos viendo esto más de cerca? ¿Se está haciendo más recurrente esto? Sí, mira, hay que pensar que esto es un fenómeno mundial. Efectivamente, hay bandas criminales de personas que son expertos en tecnología y que buscan vulnerabilidad, sobre todo de distintos tipos de información. Algunos atacan datos, otros atacan obtener dinero en efectivo y otros inutilizar sistemas. Y este es el caso, por ejemplo, del Banco Estado, donde en definitiva no es que se haya atacado las cuentas corrientes de los usuarios, en este caso, sino que se afectó a los sistemas operativos internos y toda la información propia de la empresa, que hizo como efecto, y lo hemos visto, que tuvieron que tener un plan de contingencia, cerrar físicamente tiendas o en este caso sucursales, pensando que el Banco de Estado es el banco más grande del país, que tiene mayor cantidad, y por tanto es preocupante desde el punto de vista de que ya estamos viendo los efectos de la globalización en forma más concreta, pero por otro lado, por eso yo decía, no hay que minimizar este tipo de eventos, porque entendemos que la ciberseguridad no hay una entidad que pueda asegurar el 100%, pero cuando uno establece medidas de sistema de gestión de seguridad de la información, establece los riesgos y establece los procedimientos, tiene que buscar la mejor forma de evitar este tipo de intrusión, de que se entrometan, por decirlo así, y efectivamente tener las medidas adecuadas para tener o minimizar los efectos. Pedro, ¿y esto funcionó en el Banco Estado? Porque dicen que desde el 26 ya estaba este malware en el sistema, el 5 de septiembre lo localizaron, sí. Se actuó rápidamente. ¿Cómo evalúas la reacción del Banco Estado frente a lo que ocurrió? Igual fue una semana difícil para los usuarios que necesitan ir presencialmente a las sucursales. Y de las entidades del gobierno también que trabajan en esto. Mira, yo tengo una visión mixta, porque por un lado tenemos la opinión que tiene el presidente del banco, donde dice que esto fue muy rápido, que fue contenido. Yo siento que tampoco tenemos que llegar al extremo que esto fue catastrófico. No. Pero efectivamente hoy día tenemos una situación donde incluso se aprovecharon la vulnerabilidad de un sistema operativo masivo en estas instalaciones, se contrató incluso a funcionarios, a empresas de este sistema operativo, pero ni siquiera han podido determinar, por ejemplo, o desempacar, en este caso, el bimario, por tanto, solo han hecho medidas de contingencia. Eso significa, imagínense, que llega a un computador y se afectan 13.000 computadores y más de 4.000 servidores. Entonces, uno puede decir que en teoría la reacción podría haber sido adecuada en el sentido de la información, pero el efecto ha sido cuantioso. Pedro, un segundito. Tenemos que ir hacia el Te Deum evangélico porque está hablando el ministro del Interior, Víctor Pérez, así que tomamos contacto con la comuna de Las Condes. Escuchemos. Bien, y nosotros continuamos en nuestra conversación con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Estábamos hablando de este ciberataque a Banco Estado, evaluando la respuesta del Banco Estado, pero también otra pregunta. ¿Qué se estaba buscando con este ciberataque? Que no afectó a las cuentas individuales, sino más bien como a los computadores operativos de Banco Estado, ¿no? ¿Qué se busca tras un ataque así? Sí, mira, hay distintos tipos de ataques. De hecho, yo recomiendo la lectura de un libro muy interesante que se llama Amenazado, de Cristian Barría, de la Universidad Mayor, en donde menciona que hay ataques, por ejemplo, en el Banco de Chile fue el ataque específicamente para retirar dinero. De hecho, se hizo un primer ataque previo para distraer, que fue atacar computadores, pero después se hicieron transferencias internacionales. Pero en este caso se llama ransomware, que significa, en este caso, encriptar información, secuestrarla, mantenerla inoperable para el acceso, información valiosa del banco, porque en definitiva no estamos hablando de dinero, y esto se exige el pago de un rescate. Entonces la forma de enriquecerse por parte de estos delincuentes es este pago por una clave que permite desencriptar la señal. Pero esto no es seguro en el sentido que existen muchos delincuentes que encriptan,
les repagan en monedas virtual, de tal forma que la trazabilidad es muy difícil de identificar y después no entregan la contraseña y genera un conflicto. Entonces, en este sentido, hay también la posibilidad, y ojo con eso, porque además de encriptar, se extrae información y probablemente se puede divulgar en este se llama la Internet oscura, digámoslo así, en el sentido que es información valiosa, porque, por ejemplo, se puede identificar cómo es la red interna de un banco, cómo se prepara, cuáles son los canales de comunicación. Entonces, podría ser una base para un segundo ataque futuro y, por tanto, es importante primero identificar cómo se ingresó, mejorar los protocolos, tener medidas de contingencia, y eso significa también tener no tan solo recursos económicos, sino que capital humano, es decir, encargado de ciberseguridad, gente profesional. Es importante también que haya trabajo colaborativo con distintas entidades, no tan solo del mundo privado, sino que también público y obviamente universidades, para que la información esté dentro del ecosistema, porque eso es lo más valioso, prevenir en vez de curar y en vez de obviamente pagar. Después de tu respuesta parece que nos faltan varias cosas, Pedro, para llegar a tener un estándar mundial en protección de cibernet, de este tipo de ataques Sí, y tener los conceptos básicos para la ciberseguridad. Y quería agregarte un concepto, no sé si lo compartes. Falta voluntad también, porque entiendo hay 2 proyectos en el Congreso que están entrampados, que no han avanzado mucho y que tiene que ver justamente con esto. Sí, mira, aquí existen 2 figuras. Primero, existe una política de ciberseguridad que fue anunciada durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y este gobierno lo ha continuado. Se han definido equipos técnicos que a mí me parecen bastante importantes. Dentro del Ministerio de Interior está el CECIT, que me parece que lo ha hecho muy bien. Sin embargo, falta una figura política. De hecho, el presidente designó un delegado presidencial, que teníamos Jorge Atton, que fue intendente, Mario Farren, que renunció. Hoy día tenemos 6 meses sin un delegado presidencial. Algunos dicen no es necesario porque esto está avanzando, pero yo creo que es necesario una conciencia técnica y política, porque hay 2 proyectos, tal como tú mencionas, que están enfocados a este tema. Una modificación de los delitos informáticos, pensando que la ley actual es del año 80 y por tanto no está ajustada a la realidad, no existe esta figura. Y por otro lado existe una figura que se llama, un proyecto que se llama de infraestructura crítica en ciberseguridad, que es distinta a lo que hoy día se discute sobre infraestructura crítica y de Fuerzas Armadas, y también marco de ciberseguridad, en el sentido que se pueden establecer algunas figuras como centros de respuesta sectoriales que pueden ser más inmediatos respecto a la información. Y esto marca una diferencia, porque cuando sucedió lo del Banco de Chile no existía una normativa clara, sobre todo en el sector bancario, sobre cómo tenía que responder. De hecho, el Banco de Chile se demoró semanas en dar una respuesta clara respecto a que había sucedido. En cambio, en el caso del Banco de Estado se dio una respuesta mucho más inmediata, pero esto está avalado por esta regulación que se está estableciendo solo los bancos. Pero ¿qué pasa con las otras instituciones distintas? El retail, ¿qué pasa con las empresas de telecomunicaciones? ¿Qué pasa con los sectores eléctricos? Entonces hay que pensar que esto no es tan solo sistemas bancarios, sino que esto podría afectar a infraestructura crítica, podría dejar inutilizados servicios y, en definitiva, la forma de recompensa, porque estas campañas que realizan estos delincuentes, que son enormes. De hecho, se indica que ganan más dinero que el narcotráfico con el tema de ataques cibernéticos. Ataca tanto infraestructura, información, dinero, secuestran información. Y solamente para último mencionar, también puede afectar a personas de a pie, es decir, a nosotros también podríamos vernos afectados. Eso, y para finalizar, hablando de las personas de a pie, ¿cómo nosotros mismos podemos evitar caer en este tipo de fraudes? ¿A qué tenemos que estar alerta para recomendar? Primero, tener una cultura de ciberseguridad. Yo creo que es necesario incentivar, y tal como nuestros padres nos educaron a nosotros, que no teníamos que hablar con desconocidos en las calles, ahora nosotros tenemos que explicarle a nuestros padres que no tienen que hacer clic en cualquier enlace, tiene que verificar bien quiénes son los remitentes, de quiénes nos envían los correos, no compartir información falsa. Yo veía, por ejemplo, en el caso del Banco de Estado, cómo gente decía, no voy a usar la plataforma online porque voy a estar infectado y probablemente me roben información. Eso no es correcto, en este caso en específico. Así que lo importante es no levantar falsa información, tener medidas de seguridad, obviamente tratar de tener los software, en este caso actualizados a la última versión, porque este fue el origen, según se informa, de la vulnerabilidad. Es decir,
un desajuste en la actualización de los software, los sistemas operativos y en definitiva entender que estamos insertos en un mundo donde hoy día los ciberataques son más concretos, son más propensos, existen campañas de suplantación de bancos, phishing, mensajes, sobre todo con el tema de la pandemia cuando se habla de los bonos, se hablan de que hay empresas que están entregando artículos gratuitos, entonces la gente piensa que lo que está en Internet es verdadero. Hay que tener un hilo de desconfianza. Nos quedamos con esa recomendación y sobre todo porque además esta misma semana comenzó la portabilidad financiera, que al final es portabilidad de datos. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, además docente de la Universidad Mayor, gracias por estar acá en Semana 24 Chile Elige. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buen día.